Las 33 profecías de Nuestra Señora de la Salud. En 1846, la Virgen se apareció a los niños Melanie y Maximino. La madre se encontraba llorando por el dolor de perder a sus hijos, que no solo traicionan a Jesús, sino que van por el camino de la perdición, como la manifiesta en la aparición de Garabandal. Y hoy más que nunca, la Virgen sigue llorando lágrimas de sangre, como en Akita, Japón. Melanie, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdichada de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Luces, guitarras eléctricas y toda la escenografía propia de un concierto de rock, pero al servicio de la religión católica. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y llaman la venganza. Y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas, no hay más persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. Desdichados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Que el vicario de mi hijo, el soberano pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1859, pero que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él. Que desconfíe de Napoleón, su corazón es doble y cuando querrá ser a la vez papa y emperador, enseguida Dios se retirará de él. Él es esa águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada con que deseaba servirse para obligar a los pueblos a elevarse. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Intervenir para cerrar una iglesia. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre esas personas habrá incluso obispos. Que el Papa se cuide de los hacedores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. En el año 1864,
Lucifer con un gran número de demonios serán soltados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que, a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas se extenderán en todas partes, un relajamiento universal para todo lo que concierne al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. De un lado a otro serán transportadas personas por estos malos espíritus e incluso sacerdotes, pues ellos no se habrán conducido según el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Se resucitará a muertos y a justos, es decir, que estos muertos tomarán la figura de almas justas que han vivido sobre la tierra, con el fin de seducir mejor a los hombres, estos que se dicen muertos resucitados, que no serán sino el demonio bajo sus figuras. Predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo, o aún las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán unidas a sus cuerpos. Nota de Melanie. Habrá en todas partes prodigios extraordinarios, puesto que la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz ilumina el mundo. Desdichados los príncipes de la Iglesia, que solo se hayan ocupado en acumular riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad y en dominar con orgullo. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, pues por un tiempo la Iglesia será librada a grandes persecuciones. Esto será el tiempo de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis terrible. Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos, todo orden y toda justicia serán pisoteados. Solo se verán homicidios, odios, celos, mentiras y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. El Santo Padre fue obligado a renunciar, perseguido y recibió su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder dañarle. Pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Su sucesor no lo llama Santo Padre. Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos, en los conventos. Las flores de la Iglesia se pudrirán y el demonio se hará como rey de los corazones. ¿Tú estarías a favor de que los gays se casaran por la Iglesia? Estaría a favor de que se pudieran casar por la Iglesia porque Dios siempre bendice el amor. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben recibir, pues el demonio hará uso de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, ya que los desórdenes y el amor de los placeres carnales serán extendidos por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá en las calles. El francés combatirá con el francés.
el italiano con el italiano. Luego habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo, Dios no se acordará de Francia ni de Italia, puesto que el Evangelio de Jesucristo no se conoce ya más. Los malvados desplegarán toda su malicia, se matarán, se masacrarán mutuamente hasta en las casas. Al primer golpe del rayo de su espada, las montañas y la tierra entera temblarán de pavor, puesto que los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será quemada y Marsella será engullida por el mar. Muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, solo se oirán estrépito de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, ordenará a sus ángeles que todos sus enemigos sean ejecutados. De pronto, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra será como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son causa de todas las aflicciones que acontecen sobre la tierra. Un precursor del Anticristo con sus ejércitos de varias naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. La tierra será golpeada por toda clase de plagas, además de la peste y el hambre que serán generales. Habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los 10 reyes del Anticristo, que tendrán todos un mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto acontezca, habrá una especie de falsa paz en el mundo. Solo se pensará en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes, conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud del tiempo. La naturaleza reclama venganza para los hombres, y esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. Tiembla tierra, temblad vosotros, los que hacéis profesión de servir a Jesucristo, y que por dentro os adoráis a vosotros mismos, pues Dios va a entregaros a su enemigo, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. Muchos conventos no son más las casas de Dios, sino pasturas de Asmodeo y los suyos. Será durante este tiempo que nacerá el Anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será él.
Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes, será, en una palabra, el diablo encarnado, lanzará gritos terribles, hará prodigios, solo se alimentará de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. A los 12 años se señalarán por sus valientes victorias. Pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos asistidos por legiones del infierno. Las estaciones se alterarán, la tierra solo producirá malos frutos, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna solo reflejará una débil luz rojiza. El agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que engullirán montañas, ciudades, etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Vemos cómo Cristo ha sido traicionado por su iglesia, pues quien no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado en todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo, hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí, para que los conduzca a mi Hijo divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos, aquellos que han vivido de mi espíritu. Llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo, que han vivido en desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros, y en vosotros con tal vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación. Pero he aquí a Enoc y a Elías, llenos del Espíritu de Dios. Ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Desdichados los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un espantoso granizo de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán países. Se oirán voces en los aires, los hombres se darán los de golpes con su cabeza en los muros. Llamarán a la muerte, y por otro lado, la muerte hará su suplicio. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará doblegar. Enoc y Elías serán matados,
Roma pagana desaparecerá. El fuego del cielo caerá y consumirá 3 ciudades. Todo el universo será sacudido de terror, y muchos se dejarán seducir, porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. Es el momento, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. He aquí el tiempo, el abismo se abre. He aquí el Rey de los reyes de las tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose Salvador del mundo. Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo. Será ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá y la tierra, que desde hace 3 días dará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado.